Que la paz de Dios sea con todos ustedes, o en hebreo es la palabra shalom, que tiene que ver con una paz completa, una paz con Dios, con el Creador, con el prójimo, con la creación. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, porque hoy es un día muy especial y no me refiero a la festividad del Día de la Independencia que en nuestro país se está llevando a cabo, porque hay mucha gente ahorita corriendo, muchos creyentes ahorita corriendo los preparativos para esta celebración. Si bien no es malo, el problema empieza cuando sustituimos una fiesta ordenada en la palabra de Dios por una fiesta del mundo, ¿sí? Entonces quiero compartir contigo esta información, este mensaje muy importante, porque tiene que ver con el regreso de nuestro Salvador, ¿sí? Nuestro Señor Jesús, o su nombre en hebreo, Yeshua. Hablaremos de eso más adelante en otro video, y quiero compartir contigo este mensaje muy importante. La fiesta de las trompetas y el regreso de Jesús, o el regreso de Yeshua. Es una festividad que está marcada en la palabra de Dios y quiero que hoy lo revisemos. La festividad de las trompetas. En hebreo, Yom Teruah, Yom quiere decir día, Teruah, trompetas. Y entonces quiero que revisemos la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, la carta de Pablo, en el capítulo 4, verso 13 y 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, fíjate bien, dice, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, fíjense bien, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Subrayé esta palabra para revisarlo. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y da un mensaje muy importante, Pablo, en el verso 18. Dice: por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Si bien estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos proféticos, lo que sucede alrededor del planeta, las noticias que muchas veces no nos enteramos, pero están ahí, indican, según la palabra de Dios, que Yeshua, que Jesús viene pronto, ¿sí? Y entonces Pablo da este mensaje a Tesalónica, a la congregación de Tesalónica, para precisamente hacer esto, alentar los unos a los otros con este mensaje. Quiero que revisemos primero lo que es la palabra arrebatados. Es necesario en estas palabras controversiales, donde han surgido muchas doctrinas diferentes que se contradicen, ¿verdad? Unos creen en otra cosa, otros creen en otra, rapto secreto, pero podemos revisarlo a la luz de la palabra de Dios. Basta con ir al texto en el original para que nos dé un poco más de luz acerca del significado real de esta palabra. En griego tenemos la palabra apantesis. Recordemos que el nuevo pacto, o el pacto renovado, mejor dicho, está escrito en griego. Entonces, la palabra, ahí viene, hay un diccionario, se llama el diccionario Strong, donde podemos ir y revisar el significado. Bien, la palabra entonces para arrebatado es la palabra apantesis, ¿sí? O apántesis, no sé bien la pronunciación, pero tiene que ver con levantados, con tener un encuentro, ¿sí? Por cierto, la segunda venida del Señor tiene que ver con una boda, ¿sí? Aquí les presento una foto cuando me casé, sin saber esto, qué significaba, ¿verdad? Yo cargué a mi esposa por la tradición, por la costumbre, pero tiene que ver cuando el novio regrese, que es nuestro Salvador, venga por su esposa, y sucederá esto. Habrá apantesis, habrá un encuentro, serán levantados, ¿sí? Entonces, tiene que ver esto con una boda, ¿sí?
no es que habrá un rapto secreto, ¿verdad? Ha salido de contexto, por ejemplo, en Mateo 24:40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero basta siempre ver el contexto. ¿Cuál es el contexto de esto? El Señor está hablando y Él dijo, será como los tiempos de Noé. Y la pregunta es, ¿qué sucedió en los tiempos de Noé? ¿Quiénes fueron tomados para muerte y quiénes fueron dejados para vida? ¿Sí? Entonces, tendríamos que revisar muy bien esto, pero no habla de un rapto secreto. Simplemente será el encuentro, ¿sí? Del pueblo de Dios con el novio que es Cristo, ¿verdad? Y ahí se llevará a cabo esa boda tan especial. Pero también si queremos, si no tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, basta con revisar en otra versión, por ejemplo, el mismo verso 17 en la traducción lenguaje actual, dice, después Dios, fíjense, nos llevará a nosotros. ¿Quiénes? Los que estemos vivos en ese momento. Y fíjense bien, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos nos encontraremos, ¿se fijan? Apantesis con el Señor Jesús, Yeshua, y nos quedaremos con Él para siempre. ¿Sí? Podemos hablar en otro video también de este asunto del el arrebatamiento. Pero continuamos. Primera Tesalonicenses 5, el 1 al 6 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué Pablo les estaba diciendo esto a la congregación? En Romanos 7, Pablo dice, hablo con los que conocen la ley, ¿sí? Mal traducida, Torah, mal traducida como ley, ¿verdad? Porque limita el significado. Pero Pablo les dice, hablo con los que conocen la Torá, ¿sí? Entonces, cuando Pablo se refiere a la iglesia de Tesalónica, entendían muy bien los tiempos y las ocasiones, el calendario de Dios. Por eso Pablo les dice, no tienen necesidad que yo les escriba. Ustedes saben muy bien el calendario de Dios, ¿verdad? Y cuándo el Señor va a regresar. Es el verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esta palabra, estas palabras son un hebraísmo, ¿sí? Como un dicho, como varios dichos que tenemos nosotros en México, por ejemplo, eh, palabras muy particulares que solamente entre los mexicanos nos entendemos. Bueno, así en la Biblia nos encontramos diversos hebraísmos y es necesario entenderlo porque si no, no vamos a comprender lo que realmente quiere decir. Ahorita lo vamos a revisar este hebraísmo. Dice el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escapará. Pero fíjense, resalta una vez más, dice, mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y da un consejo, Pablo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mucha gente duerme por no querer ir a la escritura, por no querer nada con Dios, por no querer congregarse y saber más acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, aquí Pablo nos hace una invitación, velar y ser sobrio, estar en nuestros cinco sentidos atentos, ¿verdad? Orando, conociendo la palabra de Dios y situándonos en el tiempo profético en el que nos encontramos. Tiempos y ocasiones. En hebreo es moed o moedí, singular y plural. Y por ejemplo, en Isaías 46:10 dice el profeta, yo anuncio, fíjense bien, desde el principio lo que va a pasar al final. ¿Sí? ¿Cuál es el principio del Génesis? Tenemos que ir al principio para poder entender la última parte del libro, la Biblia, tenemos que ir al antiguo pacto, ¿sí? Y doy, fíjense bien, a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. En el lenguaje actual, esta traducción. Y fíjense, dice Eclesiastés 1:9, dice, todo lo que ha sido es lo que será, lo que ha sido hecho es lo que será hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol. Es un ciclo que se repite, dijo el predicador. No podemos decir que hemos descubierto algo, yo no estoy descubriendo nada, simplemente les estoy compartiendo lo que la palabra de Dios dice. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? Se volverá a cumplir
¿verdad? Y entonces tenemos que ir a la palabra para entender, insisto, el tiempo en el que nos tocó vivir. Profeta Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar, fíjense bien, los tiempos, ya dijimos que es Moed o Moedim, y la ley, mejor traducida como, o más bien la Torá, ¿sí? Que se tradujo como ley. Entonces, el enemigo, ¿verdad? Tratará y lo ha logrado cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? En nuestros días, ¿verdad? Hay una diversidad donde algunos creyentes aún que estudian la Biblia han caído en esta situación, ¿sí? Han caído ahora ya se ha cambiado el día de reposo, que es el séptimo día, por el primer día de la semana, que es el domingo, y algunos dicen que la Torah ya está abolida, ¿verdad? Pero bueno, más adelante revisaremos esto. Bien, entonces dijo el profeta Isaías, yo anuncio, acuérdense, el fin desde el principio, y el principio es el Génesis. Génesis 1:14 dice, entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche y que sirvan también para señalar los días, los años y fíjense la palabra, las estaciones, ¿sí? Es decir, las fechas especiales en la versión Dios habla hoy. Eh, Hablamos de que es en estaciones en hebreo, es Moed o Medí. ¿Y qué significa esto? Bueno, un tiempo señalado, una cita, una santa convocación o una fiesta establecida desde antes, ¿sí? Entonces Dios creó el sol y la luna para las estaciones, para los tiempos, para medir su calendario, ¿sí? Y entonces Moed, fíjense bien, es traducido como congregación más de 150 veces en el antiguo pacto y traducido como fiesta más de 23 veces. Y entonces significa una congregación uniéndose en una fiesta. Bien, vamos a las fiestas solemnes, ¿sí? Mucha controversia aquí. Nosotros, o bueno, en México, ¿verdad? Y en muchos países, acuérdense del profeta Daniel, el enemigo cambió los tiempos y la ley, ¿sí? Entonces, el mundo ha creado sus fiestas, ¿verdad? Y toda la gente las celebra, ¿verdad? Pero ¿qué hay de las fiestas de Dios? ¿Qué hay de las fiestas que están en la Biblia? ¿Y dónde están situadas esas fiestas? Bueno, en Levítico 23. Y quiero que aclaremos y que revisemos muy bien esto. Dice el verso 1, habló Dios, Yud, Hei, Bab, Hei, es el tetragramatón que hemos traducido o que han traducido como Dios, ¿verdad? Pero podemos referirnos como Yud, Hei, Bab, Hei, con mucha reverencia, claro. Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿Quiénes son esos hijos de Israel? No está diciendo los judíos, ¿sí? Israel, conocemos la historia, fue dividido en 12 tribus y una de ellas es Judá, que es donde vienen los judíos. Pero aquí está situando a las 12 tribus, ¿sí? A Israel. Y dice, y diles las fiestas solemnes de Dios. No dice fiestas de los judíos. Tenemos que revisar bien, tenemos que leer bien, porque nos han enseñado que las fiestas son exclusivas de los judíos y Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, como Moedín, ¿sí? Y serán estas, dice el verso 3, 6 días trabajarás, se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo. En hebreo es Shabbat. El Señor Yeshua, el Señor Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Él no dijo, yo soy el Señor del sábado. Sí, dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Y en hebreo es Shabbat. Santa convocación. Es decir, los creyentes se reúnen, ¿sí? Ningún trabajo haréis, es día de reposo, es de Dios en donde quiera que habites. Oye, pero yo no estoy en Israel. Bueno, pero habitas en México y aplica para ti. Si eres un creyente en Cristo, aplica para ti, ¿sí? Estas son las fiestas solemnes de Dios, las convocaciones santas.
a las cuales convocaréis en sus tiempos, Moedim, ¿sí? Y empieza entonces hablando del día de reposo como una de las fiestas, pero encontramos entonces que son 7, ¿sí? Más el día de reposo, como ya leí. Las fiestas del Señor. Bien, es la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, pero también es trompetas, el día del perdón, Yom Kippur, y tabernáculos, Sukkot, enramadas, como lo hemos conocido, ¿sí? Son 7, se dividen en 2 tiempos durante el año. Las primeras 4 tienen que ver con la fiesta de primavera, después las últimas 3 tienen que ver con la fiesta de otoño, ¿sí? Por el tiempo del año en que se celebra. Pablo dice en Colosenses 2, 16 y 17, dice, por tanto, o bueno, el verso dice, por tanto nadie nos juzgue, fíjense bien, en comida o en bebida, ¿ok? Estamos bien hasta ahí, pero dice, o en cuanto a días de fiesta, ¿cuáles son esos días de fiesta? Luna nueva, a ver, ¿qué es esto de luna nueva? O días de reposo, ¿sí? Y dice el verso 17, todo lo cual, fíjense bien, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, las fiestas, aparte de ser históricas, son proféticas y tiene mucha revelación acerca del plan de salvación de Dios, ¿sí? Y vamos a ver estas fiestas. Es sombra, apunta al Mesías, apunta al regreso del Mesías. Fíjense bien, nuestro Mesías Yeshua o Jesús es la razón del Levítico 23. En su primera venida, Él murió en Pascua. Él fue sepultado exactamente cuando empezaba panes sin levadura, llevando todo el pecado a la tumba. La levadura significa el pecado. Y Él resucitó en primeros frutos, exactamente cuando estaba celebrándose esta fiesta. Él estaba resucitando. Él fueron los primeros frutos al Padre. Y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, ¿sí? Entonces, en la primera venida era sombra, dijo Pablo, ¿verdad? De lo que apuntaba a la primera venida del Mesías. Pero, ¿qué sucede con las últimas 3 fiestas o santas convocaciones? Bueno, será completada su segunda venida. Recuerden, Pablo dijo, es sombra, apunta al Mesías, ¿sí? Él regresará en una fiesta de las trompetas. Qué importante es revisar esto entonces. Comenzará el juicio en el día del perdón, en Yom Kippur. Se culminará ahí en nuestra redención que empezó en Pascua, ¿sí? E iniciará el reino en la fiesta de los tabernáculos, el milenio. Muy importante entonces revisar esto. En números 15 y 16 dice, los israelitas de nacimiento. Fíjense bien. Y los extranjeros, es decir, aquellos gentiles que se iban a añadir a través de Cristo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, dice, son iguales ante el Señor. ¿Y qué implica esto? Bueno, y están sujetos a los mismos decretos y obligaciones, ¿sí? Esta es una ley perpetua, no tiene fin para ustedes. Tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes, ¿sí? Un ejemplo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, muchos egipcios creyeron en el Dios que se había manifestado a través de las plagas y entonces Moisés le pregunta a Dios, estoy parafraseando, Señor, estos no son de tu pueblo, pero quieren ser parte, han creído en ti, ¿qué tienen que hacer? Bueno, el Señor le dice, si van a guardar mis mandamientos, mis estatutos, pues que vayan con ustedes, ¿no? Y pasaron a ser parte del pueblo de Israel. Dejaron de ser egipcios para añadirse como extranjeros, pero ahora serían parte del pueblo de Israel. Entonces, es una ley perpetua, generación en generación. En Éxodo 13:9 está señalada la fiesta o la Santa Convocación o el Moed de la Pascua. Nosotros la conocemos como la Cena del Señor. Y aquí hace alusión, dice, será para a ustedes como una marca en la mano o en la frente.
les hará recordar que Dios con su gran poder nos sacó de Egipto. Guardarás esta fiesta, esta santa convocación en su tiempo de año en año. ¿Sí? Apocalipsis 13:16, el enemigo siempre intenta imitar todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice. Dice, hacia que a todos, hablando de la bestia, el enemigo, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. ¿Dónde? En la mano derecha o en la frente. No hay nada nuevo debajo del sol. Recuerden, todo lo que fue volverá a ser. Lo vivimos en esta situación de la pandemia y bueno, es como un ensayo a lo que viene. Pablo guardaba la Torá, guardaba la ley, guardaba las fiestas. Él nunca dijo que la ley había sido abolida. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? La Torá. Entonces él guardaba las santas convocaciones. Él guardaba los Muadim, que también se puede traducir como Mikra Kodesh, que tiene que ver como un ensayo, ¿sí? Todas estas fiestas, todas estas santas convocaciones, un ensayo profético que nos prepara, que nos acerca a Dios, pero nos prepara para lo que está por venir. Y encontramos aquí que él guardaba, por ejemplo, en Hechos 18:21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén, ¿sí? Porque así estaba ordenado en el templo en Jerusalén, la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros y si Dios quiere, dice el de Éfeso. Y encontramos que él guardaba Shabbat, el día de reposo, Pascua, Pesach, los panes sin levadura, Shavuot, Pentecostés, Yom Kippur, también hace alusión en esta versión Kadosh, menciona que es un ayuno y tiene que ver con la fiesta de Yom Kippur. Lo podemos revisar después en otra ocasión. Bien, vamos a revisar rápidamente esta fiesta de las trompetas que hoy está iniciando este Shabbat, lo que empezamos hoy, lo que conocemos como el sábado, bueno, es el día de reposo, el Shabbat, y hoy precisamente da inicio a esta fiesta de las trompetas. Vamos a ver su significado en la Biblia y cómo apunta al regreso del Mesías. Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Fiesta de las trompetas está en Levítico 23:24. Recuerden que ahí están todas las santas convocaciones. Dice, habla a los hijos de Israel. Y ya explicamos quiénes son los hijos de Israel. Sí, esas 12 tribus estaban en el Sinaí, que ahí fue donde inició la congregación, que Esteban mencionó en el libro de los Hechos, en su discurso, estaba haciendo alusión a esa congregación. Es decir, no hay una nueva iglesia que se está formando. Dentro de las 40,000 denominaciones podemos decir cuál es la buena, ¿no? Entonces, sí, estaba haciendo una continuidad en el día de Pentecostés, de Shavuot, en una fiesta, a esa congregación que inició en el Sinaí. Pero ya vimos que también estaba haciendo mención a los extranjeros y formaban juntos un solo pueblo llamado Israel. Entonces dice, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo, en el calendario de Dios, por supuesto, el mes Tishri, que es este mes que está empezando ya, ¿verdad? Dice, el primer del mes, al primero del mes tendréis día de reposo, un Shabbat alto, un Shabbat especial, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Sí? Es el mandamiento congregarse, Levítico 23:24. Vamos a ver el chofar en la Biblia o el cuerno de carnero, como vemos en la imagen. Vamos a ver las razones de tocar este chofar o esta trompeta, que también hace, el significado es ruido final. ¿Sí? Bien, era usada para llamar a Moisés y al pueblo a lo alto de la montaña. Éxodo 19 al 20. Era, bueno, Dios en estos últimos tiempos está emitiendo un sonido de chofar, un sonido delicado, especial. Está llamando a su pueblo a subir a su presencia, a ir a la escritura, a volver a la enseñanza, a la ley, la Torá, ¿verdad? También se tocaba el chofar para anunciar el castigo a una ciudad, según el profeta Amós 3:6. Bueno, viene un juicio a las naciones y Dios está avisando que viene un juicio. Por eso en estos tiempos, en mes de septiembre, hay tantas catástrofes como lo que estamos viviendo, terremotos, inundaciones, y bueno,
No es otra cosa sino un juicio a las naciones. Se usaba también para llamar a la congregación a la guerra, Jueces 3:27, y bueno, estamos en una guerra espiritual, lo sabemos todos los creyentes, y Dios nos está llamando a pelear esa buena batalla. Se usaba para comenzar el año del jubileo, Levítico 25, 9 y 10. Y por cierto, estamos entrando al jubileo 120, el fin de los tiempos. Podemos platicar de esto en otra ocasión. Se usaba para anunciar luna nueva. Recuerden Colosenses 2, ¿sí? Que nadie te juzgue por celebrar la luna. ¿Cómo la vas a celebrar? Es lo que Pablo estaba diciendo, ¿sí? No con los rituales judíos, ¿no? Sino que nadie te juzgue. Si lo haces de una manera o si lo haces de otra manera, el objetivo era celebrarlo, era ensayarlo, ¿sí? Para anunciar la nueva y las fiestas de Dios, según Salmo 81, 3, 4, era usado para la coronación de un rey, Primera Reyes 1:34. Bueno, el rey de reyes, señores, señores, será coronado en un día como hoy. Y era usado para redimir a los dispersos de Efraín, a Israel. Isaías 27:13, bueno, él está juntando a todos esos ovejas, ¿verdad? Que se han disperso por todas las naciones, creyentes en el Mesías. Vamos a ver el chofar en los profetas, muy importante. Joel 2:1 dice, tocar chofar en Sión y dar alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Ciertamente el Señor viene pronto y es necesario estar velando, orando. Zacarías 9:14 en esta traducción viviente dice, el Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano, fíjense bien, hará sonar el cuerno de carnero, el chofar, la trompeta, y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. Sofonías 1, 14, 16 dice, ya está cerca, el gran día del Señor ya está cerca, viene deprisa. El estruendo del día del Señor será amargo, hasta los más valientes gritarán entonces. Habla de un estruendo, habla de un sonido de chofar, de una trompeta. Dice, será un día de ira, de angustia, aflicción, de ruina, desolación, de oscuridad, de tinieblas, de nublado y de sombras profundas. Pero dice el verso 16, será un día de trompeta, día de chofar y de clamor contra las ciudades fortificadas y sus altas torres. Así lo anunciaban los profetas. Fíjense bien, Pablo en 1 Corintios 15:52 dice, he aquí les digo un misterio. En el griego es mysterion, ¿sí? Que quiere decir algo oculto, pero dado a la luz en los últimos tiempos. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta. Y afirma, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuevamente, Pablo habla de un día de trompeta en donde anunciará, ¿verdad?, el regreso de nuestro Salvador y entonces él lo confirma, la trompeta se tocará, ¿sí? Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz y nuevamente dice, como de trompeta, de chofar, ¿sí? Pero bueno, dice Mateo 24:36, el Señor hablando, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nuevamente aquí nos encontramos con un hebraísmo, un dicho muy del pueblo de Israel, y entonces vemos aquí en hebreo es Yom HaKesheh, que tiene que ver con el día escondido, el día y la hora que nadie sabe. Pero ahí mismo en el contexto, en el verso 31 de Mateo 24, vuelve a hacer alusión a una trompeta. Fíjense bien. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Todo su pueblo, él será reunido con una gran voz de trompeta. Vamos a ver esto en hebraísmo. El Yom Teruah es el día, eh, eh, dice, el Señor dijo, el día y la hora que nadie sabe. Vamos a ver qué tiene que ver con esto. Es un hebraísmo, el día y la hora que nadie sabe. La fiesta de las trompetas
Es la única fiesta ordenada en el día de la luna nueva. Son 2 días de completa oscuridad. En las noches no aparece la luna. Hoy si podemos ver, no está la luna, no ha salido, ¿verdad? Y entonces todo Israel empieza a sonar la alarma, empieza a sonar el chofar con un sonido de alarma, porque no se sabe en qué momento va a aparecer esa luz, ¿sí? Recordemos que el tramo no visible del ciclo lunar puede durar de 24 a 48 horas dependiendo de la posición de la Tierra con respecto al Sol. Y a este día se le conoce en la cultura hebrea como Yom HaKeshe o el día escondido. ¿Sí? En la cultura hebrea se utiliza este hebraísmo para referirse a este ciclo de la luna no visible, específicamente en el primer día del séptimo mes, el día de la celebración de Yom Teruah. Todas las fiestas entonces abarcan un manual profético sobre el plan de redención, cada detalle en todos los 8 Moadim, incluyendo el Shabbat, que es un ensayo, ¿verdad? Para el reposo que nos espera con el Creador. Entonces contiene cierta información sobre la cual debemos investigar para conocer el plan de Dios. Aquí está la luna, se emite un sonido de alerta, de chofar, en el sentido de alerta, ¿verdad? Estar preparados, estar expectantes, ¿verdad? Para cuando aparezca la primera astilla de la luna, entonces ahí empieza ese día que nadie sabe. Entonces nos encontramos el hebraísmo como ladrón en la noche. Es una expresión muy hebrea, ¿verdad? Los sumos sacerdotes del templo eran conocidos popularmente como ladrones en la noche, porque se mantenían supervisando durante la noche que el fuego del altar no se apagara. Si se encontraba algún levita dormido, le prendían fuego en sus vestiduras para que al despertarse y quitarse sus ropas deprisa quedaba desnudo. Y esto para él era un motivo de humillación y su vergüenza quedaba al descubierto. Pero fíjense cómo coincide con Apocalipsis 16:15. Miren, dice, yo vengo como un ladrón, que benditos son aquellos que permanecen alerta y mantienen sus ropas limpias. Es decir, se mantienen guardando la Torah, la ley de Dios, para que no caminen desnudos y sean puestos a vergüenza pública. ¿Sí? Mateo 24:42 dice, así que manténganse alerta porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. En hebreo es Adón. En el texto griego nuevamente vamos a revisar esta palabra y no habla de día, sino habla de hora. En griego, en el diccionario Strong, aquí viene la ubicación para que lo revisen, significa hora, literalmente o figurativamente. Anochecer, avanzado, hora, momento, tiempo. Todo eso significa esta palabra en el original griego. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5, 7 al 11, continuamos leyendo el texto base de donde estamos extrayendo esta información, esta enseñanza. Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, los que hemos conocido la escritura, dice, que somos del día, que Dios ha cambiado nuestras vidas, ha transformado nuestra forma de vivir, ¿verdad? Dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y nuevamente vuelve a decir Pablo este consejo, por lo cual dice, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo haces. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 21. Y se rogamos, hermanos, en el contexto, porque muchas veces leemos esta última parte, pero ¿cuál es el contexto? Bueno, está hablando de la segunda venida. Rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, presiden el Señor, os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Si se mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, porque la segunda venida del Señor
nos lleva a tener ese gozo aún en medio de la tribulación, ¿verdad? Saber que Él viene pronto. Orar sin cesar, por supuesto, dice, y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apagues el espíritu, no menosprecie las profecías. Ya hicimos ese ejercicio, fuimos a Isaías, a Daniel, profetas, ¿verdad? Dice, examínalo todo y retén lo bueno, ¿sí? Y dice el verso 22, manténganse alejados de todo lo malo, preparándonos para ese gran día. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día escondido, ese día especial, que nadie, dijo el Señor, nadie sabe el día y la hora, ¿sí? Pero ahora sabemos en qué época del año Él va a venir, ¿sí? Un día como hoy, no sabemos de qué año, pero Él vendrá, Él cumplirá su palabra en su tiempo profético, Él lo hará, ¿sí? En su calendario, y entonces en un día de oscuridad como ahorita que no hay luna, no sabemos en qué momento va a aparecer la luz, y esa luz es Cristo, que en medio de las tinieblas, de la oscuridad, del caos que este mundo esté atravesando en este último tiempo, Él va a ser esa luz que traerá salvación, que traerá esperanza, ¿verdad? Para todos los que hemos creído en Él. Hay un canto, un himno muy antiguo, dice, cuando allá se pase lista. Y seguramente ellos entendían el día del Señor, ¿sí? En la festividad de las trompetas. Dice, cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Fíjense, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, cuando entiendan su identidad como pueblo de Dios, como pueblo de Israel, ¿verdad? Y que sea pasada lista, ahí he de estar. En aquel día, sin nieblas, sin que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista, ahí he de estar. Ahora conocemos esta santa convocación, este ensayo de la fiesta de las trompetas y el regreso de Yeshua, de Jesús, de Cristo, como lo conocimos. Hoy se está empezando esta festividad. Si no conocías tú esta festividad, te invito a que revises la palabra, porque muchos creyentes están por celebrar una fiesta cívica, una fiesta que habla de la libertad, ¿verdad? Pero ¿por qué no celebrar algo bíblico que habla de nuestra libertad a través del Mesías, de nuestra libertad de Egipto, nuestra libertad del pecado, nuestra salvación a través del Mesías? ¿Por qué no celebrarlo, esa libertad, guardando un mandamiento, guardando una santa convocación, teniendo un ensayo profético, anunciando, siendo esas trompetas, esos chofares? Nosotros debemos, como creyentes, debemos ser esos chofares que anuncian la venida del Señor, que prediquen el Evangelio, que prediquen que Cristo viene pronto a toda esa gente que se está perdiendo, que está distraída. Muchos creyentes están distraídos por las fiestas de este mundo, por las fiestas de nuestro país. ¿Y qué hay de las santas convocaciones? Que es un mandamiento para todo el creyente. Cristo es el centro de estas santas convocaciones. Nos lleva a enamorarnos más de Él, nos lleva a conocerlo más y nos lleva a saber los tiempos establecidos donde el plan de salvación está ahí. Que Dios los bendiga, que el Eterno los bendiga. Espero que esta información sea para escudriñarlo, como Pablo también hacía siempre esa invitación, como la iglesia, ¿verdad? Que escudriñaba, que revisaba todo lo que Pablo les decía, ¿verdad? Bueno, hagamos ese ejercicio, revisemos toda esta información a la luz de la palabra de Dios y volvamos a su palabra. Que Dios los bendiga.